Hola a todos, en este video nos introduciremos al estudio de la trigonometría a partir del análisis de las funciones trigonométricas y de los elementos necesarios para definirlos y a futuro caracterizar. En primer lugar vamos a definir una unidad de medida, pues como vamos a trabajar con funciones de variables reales, necesitamos una unidad que sea sin dimensión. Para ello vamos a considerar dos circunferencias con centro en un mismo punto y con radios de distintas longitudes. Y además vamos a considerar el ángulo alfa formado por dos semirrectas con origen en el mismo punto usado para las circunferencias. Entonces podemos observar que quedan determinados dos arcos de circunferencia PQ y MQ. La longitud del arco es proporcional al radio de la circunferencia. Esto quiere decir que si el radio es un valor muy grande, los valores que puede tomar el arco de circunferencia también va a variar en un rango muy grande. Por el contrario, si el radio es muy pequeño, también lo será el arco de circunferencia. Entonces, tiene sentido definir las siguientes igualdades. Estos cocientes van a ser independientes del valor de los radios que tomen, y como ambos arcos están determinados por el mismo ángulo, entonces podemos definir la medida del ángulo alfa como el cociente entre la longitud del arco y el radio de la circunferencia. Esta medida así definida es lo que denominaremos radianes. En particular, si la circunferencia es de radio 1, tenemos que la medida del ángulo en radianes va a ser igual a la medida del arco que abarca. Entonces, para esa primera medida tenemos un radián. ¿Cuántos radianes caben en esta semicircunferencia? Bueno, hagamos la traslación. Tenemos 2 radianes, tenemos 3 radianes, y este arco de circunferencia tiene una longitud de 0,1415 radianes. Por lo tanto, tendremos 3,1415 radianes, que en particular eso equivale a pi radianes. Y la circunferencia entera equivale a 2 pi radianes. Entonces, para definir las funciones trigonométricas trabajaremos siempre con una circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio 1. Y en este caso la medida en radianes siempre va a ser igual al arco de circunferencia abarcado, ya que este cociente me queda directamente esta longitud. En general siempre vamos a decir que este ángulo se encuentra en posición estándar si el lado inicial coincide con el eje X y el lado terminal, determina un punto sobre la circunferencia. A esta circunferencia la denominaremos circunferencia trigonométrica. Entonces, un radián es un número real, y este número real determina sobre la circunferencia unitaria un punto, y ese punto tiene sus respectivas coordenadas. Entonces vamos a definir el seno del ángulo alfa como la ordenada sobre el radio de la circunferencia. El coseno lo vamos a definir como la abscisa y sobre el radio de circunferencia, y la tangente como la ordenada en el punto sobre la abscisa en el punto, y obviamente que sus relaciones recíprocas de las anteriores. Podemos ver que la cotangente es abscisa sobre ordenada, la secante es radio sobre abscisa, y la cosecante es radio sobre ordenada al origen. Si el radio de circunferencia que estamos considerando es 1, fíjense en que aquí el seno directamente me queda como la ordenada en el punto, y el coseno me queda simplemente como la abscisa en el punto.
quiere decir que este punto tiene como coordenadas en el plano cartesiano coseno de alfa, seno de alfa. Hagamos las cuentas. Fíjense en que para este ángulo en particular el seno vale esa medida, el coseno vale esta medida y la tangente tiene este valor. Todos son valores aproximados porque estamos trabajando sobre los números reales. Y cada punto sobre la circunferencia tiene sus respectivas coordenadas. Ahora podemos pensar si existen ángulos que tienen el mismo valor del seno o del coseno. Por ejemplo, consideremos este arco de circunferencia o esta medida en radianes. Fíjense en que el seno y el coseno para este arco de circunferencia tienen el mismo valor. ¿Es el único ángulo que tiene este valor de seno? No, no va a ser el único. Por ejemplo, para un arco de circunferencia que se encuentre en el segundo cuadrante, va a suceder que voy a obtener el mismo valor de seno, sin embargo el valor de coseno va a cambiar de signo. Si se acuerdan, anteriormente teníamos el coseno por este lado y era positivo, ahora va a ser negativo. Y obviamente que la tangente, al cambiar el valor del coseno, también cambia su valor. Entonces podemos encontrar ahora otro ángulo que, por ejemplo, tenga el mismo valor del coseno, y en este caso estaríamos hablando de un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante. Por ejemplo, para este arco de circunferencia, esta longitud, el coseno es negativo, y ahora fíjense en que el valor del seno pasó a ser negativo y la tangente es positiva. Entonces nosotros podemos encontrar varios ángulos que van a tener los mismos senos, los mismos valores de seno y los mismos valores de coseno. En base a lo anterior podemos determinar los signos de las funciones trigonométricas de acuerdo con el cuadrante en el que se halle el ángulo terminal del ángulo. Fijémonos que para el primer cuadrante nosotros tenemos que considerar la medida del coseno y la medida del seno. Las demás funciones van a quedar, el signo de ellas van a quedar determinada a partir de estos dos valores. Para el primer cuadrante tenemos que el seno y el coseno son positivos, por lo tanto la tangente, cotangente, secante también será positivo. Para el segundo cuadrante nosotros tenemos que el valor del seno sigue siendo positivo, sin embargo el valor del coseno ya pasa a ser negativo, por lo tanto se tiene que la tangente va a ser negativa y las demás también cambian su signo. Para el tercer cuadrante vamos a tener que el seno es negativo y también el coseno es negativo, por tanto la cotangente va a ser positiva. Y por último, en el cuarto cuadrante nosotros tenemos que el coseno es positivo y el seno es negativo. Entonces tenemos los siguientes signos. Ahora bien, nos interesa saber y conocer los valores del seno y del coseno de algunos ángulos que vamos a denominar notables. Si particionamos al círculo trigonométrico en 4 partes iguales, quedan determinados los siguientes valores: pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2pi. Aquí recuerden que está el 0, el arco de circunferencia de 0 grados. Si en cambio nosotros dividimos
al círculo trigonométrico en 6 partes iguales, queda determinado este arco de circunferencia y sus respectivos valores o sus respectivas coordenadas. Este primer valor corresponde al coseno del ángulo y este segundo valor corresponde al seno del ángulo. No se va a realizar una deducción de estos valores porque eso corresponde a un trabajo algebraico. Sin embargo, es interesante cómo se pueden obtener estos valores, estos ángulos notables y cómo varían sus respectivas coordenadas dependiendo del cuadrante en el cual se encuentre. Si en cambio lo dividimos a la circunferencia en 12 partes iguales, obtenemos este ángulo notable pi sobre 6 y sus respectivos ángulos correspondientes en los demás cuadrantes. Si en cambio particionamos al círculo trigonométrico en 8 partes iguales, quedan determinados los siguientes ángulos notables y sus respectivas coordenadas. En este caso, fíjense en que acá el valor del coseno y el valor del seno coinciden, y en particular la tangente, al ser la división entre estos dos valores, es igual a 1. Como dije, no daré aquí las demostraciones de estos valores, simplemente los voy a mostrar. Y ahora nosotros estamos en condiciones de resolver algunos de los ejercicios relacionados con las funciones trigonométricas. Aquí hay un resumen de los valores que se obtienen de los ángulos notables en el primer cuadrante. Tenemos el siguiente ejercicio. Me piden que determine en qué cuadrante se encuentra el ángulo alfa si consideramos estas dos condiciones. Para ello nosotros siempre vamos a trabajar sobre el círculo trigonométrico y a partir de las definiciones, en este caso me dice que la secante es menor que 0 y uno sabe que la secante del ángulo está definida como 1 sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, para que esto sea menor que 0, la condición es que el coseno sea menor que 0. Entonces, si nosotros vemos en el círculo trigonométrico cuando el coseno de un ángulo es menor que 0, nos tendríamos que posicionar en un ángulo que se encuentre en el segundo cuadrante o un ángulo que se encuentre en el tercer cuadrante. Así que vamos a utilizar la segunda de las condiciones para determinar en cuál de los dos cuadrantes puedo encontrar el ángulo phi que me pide. Me dicen que el seno es positivo, entonces los ángulos que tienen seno positivo y coseno negativo se encuentran en el segundo cuadrante. O sea que phi es un ángulo que está entre pi sobre 2 y pi. Para el segundo ejemplo, veamos la definición de cotangente y secante. Fíjense, en la cotangente se define como el coseno de phi sobre el seno de phi. En particular, esta no nos da mucha información, puesto que me dice que es negativo. Entonces, yo lo único que puedo deducir es que algunos de ellos tiene un signo menos. Puede ser el coseno o puede ser el seno. Veamos qué nos dice la segunda condición. La cosecante nosotros la definíamos como 1 sobre seno. Si la cosecante es negativa, esto quiere decir que el seno del ángulo es negativo. Entonces, como ya hemos determinado el signo del seno de alfa, ahora podemos determinar el signo del coseno de alfa, que no le queda otra que ser positivo. Entonces, ¿en qué cuadrante se va a encontrar el ángulo que cumple estas dos condiciones? Seno negativo y coseno positivo. Bueno, seno negativo y coseno positivo. Por lo tanto, el
ángulo que me están pidiendo se encuentra en el tercer cuadrante. O sea que el phi corresponde a un intervalo entre 3 medios de pi y 2 pi. Para el siguiente ejercicio me pide que verifique la siguiente igualdad. En particular me está pidiendo que deduzca la fórmula de ángulos dobles. Cuando hacemos la verificación de identidades no está permitido hacer pasajes de término o factoreo, lo que significa que nosotros debemos trabajar este primer término por un lado y este otro término por el otro y verificar su igualdad. O a partir de un lado de la igualdad trabajarlo algebraicamente para tratar de llegar al otro lado de la igualdad. En particular vamos a utilizar dos identidades trigonométricas útiles. Una de ellas es la suma de ángulos y la otra es la identidad trigonométrica fundamental que sale a partir de la deducción del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a comenzar de este lado de la igualdad y vamos a tratar de llegar al otro. El coseno de 2t es igual a coseno de t más t. Y esto por la identidad trigonométrica primera es igual a esta igualdad. Coseno de t por coseno de t es simplemente coseno de t cuadrado y seno de t por seno de t es seno de t al cuadrado. Acá estamos trabajando con números reales. Cada una de estos valores son números reales, por lo tanto valen todas las propiedades que nosotros conocemos. En este segundo, a partir de esta igualdad vamos a despejar seno cuadrado de t y lo vamos a reemplazar aquí. Fijémonos que no queda acá y tengamos cuidado de no olvidarnos el signo menos. Aplicamos la propiedad distributiva y nos queda esto. Ya en este punto aplicamos simplemente la propiedad conmutativa y la asociativa, con lo cual obtenemos que esta identidad que teníamos al principio es básicamente 2 por coseno cuadrado de t menos 1, que es a lo que queríamos llegar. En el siguiente ejercicio me piden que a partir de conocer el valor de una de las funciones trigonométricas determine el valor de las otras funciones. En este caso no interesa saber cuánto vale el ángulo de la función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir de las definiciones obtener las demás funciones trigonométricas. En particular, si queremos obtener el seno del ángulo, lo que vamos a utilizar es la identidad trigonométrica, la fundamental. En ella vamos a reemplazar los valores que nos dieron como dato y vamos a despejar, en este caso, el seno de phi. Acuérdense que estamos trabajando con números reales, por lo tanto, cuando yo despejo esta potencia, aquí me quedaría el módulo. Resolviendo esta expresión y levantando las barras de módulo, nos queda lo siguiente. ¿Cómo hacemos para determinar cuál de las dos soluciones son las correctas? Para ello, vamos a la segunda condición que nos pide. Nos dice que el ángulo que nosotros estamos trabajando se encuentra en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, si está en el cuarto cuadrante, yo sé que el seno de la función tiene que ser negativo. Bien, ahora vamos a calcular la tangente, sabiendo que la tangente era igual a seno sobre phi por coseno sobre phi. Realizando este cociente, y nos queda que la tangente es menos raíz de 2 sobre 4. Fíjense en que acá nos quedó en realidad menos 1 sobre 2 raíz de 2, pero lo racionalizamos para que la expresión nos quede más linda. En general, cuando tengamos en el denominador una raíz, vamos a racionalizar. La cotangente es la inversa de la tangente, por lo tanto me va a quedar el inverso de esta razón. Por lo tanto, la cotangente simplemente es menos 2 raíz de 2.
Para las otras funciones trigonométricas nos tenemos que acordar que la secante es 1 sobre coseno. Cuando reemplazamos y hacemos la verificación, acá de vuelta nos quedó raíz de 2 en el denominador, así que racionalizando nos queda que la secante es 3 raíz de 2 sobre 2. Y por último nos queda calcular la cosecante, que la cosecante la definíamos como 1 sobre el seno del ángulo. En este caso, reemplazando, simplemente obtenemos que la cosecante es menos 3. Por último, pero no menos importante, les quiero mostrar lo siguiente. Vamos a utilizar la circunferencia trigonométrica como un tipo de recta numérica para poder definir los valores de entrada de las funciones trigonométricas. Esto quiere decir que estas son funciones envolventes que asocia a cada punto de la recta con un punto del círculo trigonométrico. En particular, si el ángulo está en sentido antihorario, se dibuja sobre la recta positiva. Si en cambio elegimos recorrer el círculo trigonométrico con un ángulo que sea recorrido en sentido horario, lo que queda determinado son los puntos negativos de la recta real. Bien, ahora, si recordemos, nosotros determinamos este arco de circunferencia y quedaba determinado este punto en el cual tenía sus coordenadas x e y estas quedaban determinadas las funciones, porque la abscisa del punto correspondía al coseno del ángulo y la ordenada del punto correspondía al seno de ángulo. Entonces veamos qué pasa con la función seno. Este valor de la ordenada le corresponde este valor. Fíjense en que este arco de circunferencia corresponde a esta medida. Entonces veamos qué es lo que sucede. Estamos hablando de funciones que son periódicas, por lo tanto nosotros vamos a obtener que este ciclo se va a repetir indefinidamente sobre la recta real. En particular, nosotros acá solamente se ha graficado un periodo de la función seno, que es simplemente dar una sola vuelta al círculo trigonométrico. Esa es mi función seno y fíjense en la forma que tiene la función seno. Aquí se puede ver que el dominio de la función va a ser todos los reales. Sin embargo, la imagen de la función va a estar entre menos 1 y 1. Veamos qué pasa con la función coseno. Para la función coseno estaba determinada por la abscisa en el punto. Entonces, veamos qué es lo que sucede, el rastro que deja este punto cuando recorremos la circunferencia trigonométrica. De vuelta acá podemos ver que la imagen de esta función va a estar entre menos 1 y 1. Y de vuelta acá lo único que se dibujó es un solo periodo. Y por último, veamos qué pasa con la tangente de la función. Acuérdense en que en la tangente había valores en el cuales no estaba definido, y esos eran los valores en el cual el coseno era igual a 0. Veamos cuál es el rastro que deja el punto cuando trabajamos con la función tangente. En particular, el periodo de la función tangente es de 0 a pi, ¿sí? Y pi sobre 2 tiene una asíntota, ¿sí? Siempre hablamos de un solo periodo de la función. En general, vemos que si trabajamos sobre toda la recta real, va a tener varias asíntotas. Y acá la imagen de la función van a ser todos los reales. Bueno, eso quería mostrarles.
Hasta la próxima.